Bienvenidos a un nuevo episodio de Gotas de Crecimiento. Mi nombre es Lorena Pulido y hoy estoy acompañada de Eva Hernández, quien está en España, y tenemos un invitado muy especial, Hermes Pérez. Él es venezolano, padre, reside en Houston, Estados Unidos, y es coach integral del ser parte de la Escuela Reconstructivas. Bienvenido, Hermes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y vamos a empezar esta conversación muy interesante sobre la relación con el padre. Bienvenido. Gracias Lorena, gracias Eva por la invitación. Em, bueno, hay diferentes tipos de relación del padre con los hijos y por supuesto la relación que existe de hijos con los padres. En este caso, bueno, Hermes es padre de dos hijos y me gustaría que empezáramos como ¿qué ha sido para ti, qué has aprendido tú de esta relación cuando empezaste a ser padre? Gracias Lorena. Bueno, una de las cosas importantes que cambió con con mi propia vida, con mi propia experiencia, lo principal que puedo decirte de mi relación con mi papá directamente, mejoró o bajó un poco la expectativa que tenía hacia mi papá en el momento que tuve mi primer hijo. Como le he comentado anteriormente, no tenía una relación muy sana con mi papá, literalmente estábamos distanciados, más que físicamente, emocionalmente y mentalmente. Esa conexión no existía. Es decir, yo a propósito, conscientemente, ahora lo reconozco, me doy cuenta, pues por toda la historia que había pasado en ese transcurso, pues tenía a mi papá literalmente alejado. Sí, hablaba con él, lo saludaba, Navidad, cumpleaños, pero no había una conexión, que es justamente lo que es realmente una relación. Cuando hay conexión con una persona, verdaderamente tienes una relación. Cuando nace mi primer hijo, el mayor, pues yo sentí como que estuve en los pies de mi papá y me di cuenta de muchas cosas. Fui un poco más condescendiente de entender más a mi papá. Tuve miedos, tuve frustraciones, tristezas, sueños rotos en ese momento. Muchas cosas pasaron en ese momento que me hicieron ser como, wow, si mi papá pasó por esto que está pasando, empecé a verlo ya más como un ser humano. Y cuando nace mi segundo niño, 10 años después, ya literalmente la barrera se rompió, ya no había una barrera, ya estaba más cerca de mi papá, ya la conexión con él se mejoró mucho más, ya había una conexión, lo llamábamos, teníamos conversaciones más profundas. Me importaba eso a nivel de mente y a nivel de emociones, me importaba lo que él sentía. Antes no me importaba, así como, bueno, tú allá, yo aquí, chévere, pero ya a partir de ese momento, de hecho, papá, cuando vivíamos en Caracas, nos visitaba más frecuentemente, compartía con nosotros, compartía con el niño y conmigo, yo compartía con él. Para mí ya era un placer tenerlo allí y tener esa conexión, escucharlo como papá. No es tienes la razón o no tienes la razón, sencillamente como ver ese ser humano que está dentro que es mi papá y escuchar sus anécdotas. Eso me abrió el corazón más que la mente a mi papá, entender. Eh, por otro lado, también pues había aprendido, digamos que eso se hereda, entre comillas, ese hábito de cómo son los papás, que son rígidos, que son esto, que son aquello, que tienen que ser un poco emocionales, qué sé yo, como uno lo ve de niño, ¿no? Cuando mi papá se acerca más a nosotros y está mi hijo más pequeño, pues digamos que mi concepto de lo que era ser padre fue mutando, se fue transformando. Unos elementos se quedaron, otros elementos se fueron, pero sí, efectivamente, el concepto de ser papá cambió para mí dentro de mi propia percepción. Gracias, Hermes, por compartir tu experiencia y tus aprendizajes. Y yo te escuchaba y se me quedaban dos cosas. Una es que muchas veces tenemos, yo no diría conflictos o problemas o relaciones difíciles con la familia, con las personas de nuestro entorno. Y lo que tendemos a hacer es poner eso fuera, ¿no? A culpar a la otra persona. Y yo cuando te escuchaba me ha parecido que lo que nos contabas es un ejemplo de lo contrario, porque realmente la relación con tu padre cambió dentro de ti. Él era el mismo de siempre y tú pudiste verle de otra manera, ¿no? Que es algo que siempre decimos en la escuela de reconstructivas, ¿no? Que al final las otras personas son un espejo de nosotros mismos y pensamos
que dependemos del otro para sanar las cosas y muchas veces uno se sana adentro. Y la otra cosa que escuchaba es algo que también decimos mucho en la escuela de reconstructivas, ¿no? Que es el ir del niño al adulto, ¿no? Que pasaste de ver a tu papá desde la visión del niño a en el momento en que tú te convertiste en padre, pudiste verle más desde el adulto, ¿no? Y yo creo que eso es muy relevante. No sé si nos quieres explicar un poquito más de esto, porque bueno, en la escuela siempre decimos, ¿no? Que esa es nuestra labor de convertirnos en adultos, ¿no? Carola incluso habla de que hay un momento que Freud decía que hay que matar a los padres, Mm. que es algo que no, no es como suena, ¿no? Sino que es algo más psicológico, ¿no? Matar a los padres en el sentido de que no estar pendiente de sus ideas o de lo que ellos ven en nosotros y tomar el control de nuestra propia vida, ¿no? Y me ha parecido que en lo que tú nos contabas, hablabas mucho de todo esto. No sé si te gustaría elaborar un poco más. Sí, yo le comentaba a Lorena cuando empezamos en la elaboración del tema, que hay conscientemente, ya después que cuando uno hace las reconstructivas y empieza todo este camino, pues te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Conscientemente me doy cuenta de muchas de las cosas que a mí me gustan, que me apasionan, son de mi mamá y de mi papá. A mi papá le encantan los autos, yo sé de autos. A mi mamá le gustaba mucho la música, sé de música. Entonces, pero hay otras cosas que yo rechazaba de plano. Conscientemente ahora lo entiendo. Entonces, ahora lo veo yo como las herramientas que están sobre la mesa y qué voy a agarrar que me sirva y qué voy a agarrar que no es que no me sirva, es que no me es útil en ese momento. Porque efectivamente algunas cosas se pueden utilizar más adelante. Cuando yo me di cuenta de esta dinámica, de que yo estaba permanentemente viendo afuera a mi papá como un niño luego, como decimos en la escuela, luego de que el niño se fue transformando en adulto, ahora el niño lo dejo allí, me hago consciente del niño cuando el niño tiene hambre, sueños, frustraciones, cuando le toca hablar con otro adulto y el niño me di cuenta que muchas veces era el niño el que salía y enfrentaba las situaciones. Ahora no, ahora lo pongo a un lado y le digo, tú te quedas ahí divirtiendo y ahora el adulto es el que va a tener que hacerse responsable. Ese transitar no es de un día para otro, como lo sabemos, es un proceso y cada vez es más consciente, cada vez es más el adulto el que se hace cargo de todos nuestros temas. El niño lo dejamos a un lado. Y como tú dices, efectivamente tenemos yo diría que matar al padre y matar al niño, o dejar al niño bien encerradito por allá, porque siempre que se mete el niño, eh, destroza muchas cosas. Y cuando también hablamos de esta relación con el padre, ¿qué sucede con esos padres que quizás muchos de nosotros hemos tenido, esos padres que pueden tener 30, 40, 50, 60 años, pero siguen demandando como niños? Puede ser padres que demandan amor, padres que demandan atención de sus hijos, padres que siempre le echan la culpa a los demás o que no hay dinero, todo esto. Em, ¿Qué sucede allí? Bueno, descubrir a estos padres lo podemos ver, pero entonces, ¿qué pueden hacer esos padres que quizás sienten que están todavía como esos niños demandando? Tú, en tu experiencia como padre, ¿qué podrías recomendarle a esas personas? Decir, mira, yo sé que quizás demando mucho de mi hijo o estoy esperando que él sea el doctor que yo nunca fui o el jugador de fútbol que yo nunca fui. ¿Qué pueden hacer esos padres para mejorar esa relación con los hijos? Porque en realidad están poniéndole todas esas expectativas a esos niños que en realidad quizás ellos quieren hacer otra cosa con su vida y no lo que el padre está esperando. Yo creo que lo primero que tiene que hacer ese padre es darse cuenta. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando hacemos un trabajo y nos damos cuenta que probablemente estamos presionando al niño a que a que cumpla nuestros sueños, o como muchas veces sabemos, nuestros hijos, quizás por querer nuestra mirada, eh, quieren cumplir nuestros sueños no cumplidos. O sea, ellos se quieren hacer responsables de nuestros sueños. Cuento una anécdota ahorita. Hace un par de, quizás un año más o menos atrás, mi hijo me pregunta que cuál es what is your dream car?
¿cuál es tu carro soñado? Y yo le dije, un Porsche 911 rojo, techo duro, de 2 plazas. Me dice, cuando yo tenga 30 años te lo voy a regalar. Inmediatamente brinqué y le dije, no, usted ocúpese de sus sueños que yo me ocupo de los míos. Yo me compro mi carro. Si usted cuando esté grande hay oportunidad de que lo haga, está bien, pero en este momento no es su sueño. A lo mejor mi sueño cambia más adelante. Usted tiene que ocuparse de sus sueños, yo me ocupo de los míos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hice? Primero porque es un niño que quiere, los niños tenemos esa necesidad de hacer por los padres, como tú no pudiste, yo lo voy a hacer por ti, ¿ok? Y yo lo hice, yo lo viví también, yo quise comprarle a mi mamá la casa que ella perdió. Claro, ya después se compró su apartamento y vivió feliz para él hasta que estuvo. Pero yo recuerdo cuando el momento que yo le dije a mi mamá, yo lo recuerdo claro cuando le dije, yo te voy a regalar una casa cuando yo sea adulto. Entonces, eso es importante, romper ese ciclo, darnos cuenta y romper ese ciclo. Lo mismo pasa con las carreras. Nosotros tenemos que ser bien astutos como padres de darnos cuenta cuáles son las verdaderas habilidades y dones que tiene cada hijo. Hay niños que tienen oído musical, hay niños que son más deportistas, hay niños que son más matemáticos y peor aún cuando el niño lo sabe hacer todo, es decir, es muy hábil en muchas cosas. Ahí es más difícil. Pasa a muchos padres que se dan cuenta de que los niños son hábiles en muchas cosas. Creo que una de las cosas que debemos como adultos estar claros es que nuestros sueños son nuestros sueños y los hijos tienen que saber que no son responsables, hacerles saber que ellos no son responsables de muchas de las cosas que nosotros no logramos o no hemos logrado, ¿ok? Porque es muy fácil decir, sí, tú lo vas a hacer. A lo mejor lo hacemos de una manera inconsciente, decirle al niño, sí, cuando seas grande me regalas lo que tú quieras. Es muy fácil caer en eso. Eso no se va a quedar allí. Y el niño va a vivir frustrado porque no va a ser verdaderamente, no va a ejecutar su propósito de vida. Y nosotros como padres, pues tenemos que hacernos responsables de nuestros propios sueños, de nuestras propias ambiciones y de los proyectos que están engavetados. Eso que dices, Hermes, es tan importante porque sin querer se le pueden poner grandes pesos a los hijos y hacer que no vivan la vida. Muchas veces como adultos seguimos en lo mismo, en querer hacer felices a nuestros padres y por evitar el conflicto o evitar enfrentarnos al rechazo, pues seguimos en cosas que no son lo nuestro, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre eso? Y yo yéndote me preguntaba dónde está el equilibrio, ¿no? Sobre todo con los hijos, ¿no? Porque por un lado hay que ser consciente de todo esto, pero por otro lado, ¿cómo se les da a los hijos eso que necesitan, ¿no? Y especialmente algo que también siempre dice Carola Castillo, la fundadora de la Escuela de Reconstructivas, es que para los hijos varones es muy importante el padre, para las niñas es muy importante la madre. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio de poder ser esa guía sin perturbar la posibilidad de que los hijos sean ellos mismos, ¿no? ¿Cómo encontramos eso? Wow, eso está fabuloso, Eva, fíjate. Eh, Culturalmente nosotros en Venezuela, voy a hablar específicamente de mi caso, en Venezuela, nosotros aprendemos a ser hombre a través de lo que las mamás nos dicen, ¿ok? ¿Qué es ser hombre? Entonces ellas nos dicen, nos muestran esa imagen, es decir, nos la cuentan, no podemos verla porque ya son mujeres. En el momento en que nosotros, bueno, hablar de mi infancia, nosotros somos 6 hermanos, 5 hombres, una hembra, mi papá y mi mamá. Ok, eso ya pasaron muchas cosas en el devenir del tiempo. Lo más importante es darme cuenta ahora, cómo alcanzar ese equilibrio que me estás preguntando. Es en el momento, primero, darse cuenta nosotros como adultos que los niños van a repetir lo que ven, no lo que le dices. Tú le puedes decir todo lo que le quieras decir. El niño va a aprender de lo que ve que papá o mamá hace. Cuando uno se hace consciente, no es que yo voy a ser falso, pero me voy a esforzar un poco más en ser la mejor versión de mí mismo para que, sabiendo que mi hijo me está viendo. No es que no me voy a alterar, sino que sencillamente voy a respirar 2, 3 veces antes de pegar 4 gritos, como el automático va a salir y entonces
me puedo sentar con mi hijo a conversar, aunque esté molesto, o le digo, en este momento estoy un poco molesto, dame 5 minutos y conversamos. Lo mismo hago con mi esposa, dame 5 minutos cuando se te van los estribos, que dice uno en Venezuela. Ahora bien, el niño necesita, sabiendo que el niño va a repetir y va a aprender mucho de la conducta como hombre, viendo a su papá. Además existe, el niño va a necesitar yo no diría que la regulación, pero sí la norma, que el padre es como la disciplina que está alrededor. Cuando el niño ve eso, que el padre lo ejecuta, él lo va a replicar, pero a la vez va a necesitar instrucciones. Como te estaba comentando hace rato, a ver, velo un poco como el papá. Nosotros vamos a hacer como cuando haces una gelatina que pones el molde. Bueno, la gelatina, si no la pones en un molde, no tiene estructura. La estructura está por fuera, pero cuando quitas la estructura, que es el molde, ya la gelatina tiene su forma. Un poco de eso es lo que nosotros verdaderamente le transmitimos a nuestros hijos. Muy importante lo que acabas de decir, los niños estamos a salvo con los padres y las niñas están a salvo con las madres. Como yo no lo tuve, me di cuenta, entonces ahora procuro en tener una relación con mi hijo, una relación padre e hijo con mi hijo, eh, haciéndome consciente de que algunas veces queremos transmitirle a nuestros hijos nuestros sueños frustrados. ¿Ok? Uno de mis sueños era aprender inglés. Eso era uno de mis sueños. Lo hice sin querer. Al venirnos para acá, para Estados Unidos, pues ahora mi hijo es bilingüe. Ok, vale la acotación, pero ahora yo estoy consciente de que cumplí uno de mis sueños que fuera bilingüe. Obviamente yo también estoy estudiando inglés acá en los Estados Unidos porque es lo que nos corresponde, pero me hago consciente y responsable de que en cierta manera él cumplió uno de mis sueños. Y él lo ve como una herramienta, porque más que uno de mis sueños era como también dentro de la sociedad moderna es una herramienta de trabajo. Cuando tienes los dos idiomas, lo manejas perfectamente, lo vas a utilizar en cualquier parte del mundo. Ahora bien, cuando te haces consciente de eso, minimizamos la transmisión de responsabilidades de mis sueños cumplidos o de mis anhelos para que él sea libre de escoger lo que él quiera. Cosa que está haciendo, por ejemplo, ni mi esposa ni yo somos deportistas, él es karateca. Y lo es y lo apoyamos porque él le gusta el karate y lo ama, no porque ninguno de los dos lo impusimos. Entonces, otra de las cosas creo que es importante nosotros como padres, y hablo yo como papá, es darle el soporte, el apoyo a lo que él necesita para hacer para la vida, que en este caso es desarrollar un talento que ya tiene. Gracias, Hermes. Sabes que anteriormente comentaste esa experiencia que tuviste con tu hijo cuando él te dijo que te quería comprar el carro de tus sueños. Y tú le respondiste de una vez con una respuesta que quizás él no se estaba esperando y que tú le hiciste muy consciente porque sabes la consecuencia que eso puede tener en él. Em, Estoy curiosa cuál fue su respuesta, porque él quizás no se estaba esperando eso. Entonces, ¿cómo fue su reacción? Y quizás si alguien también supo de eso en tu familia, co- cómo, cómo recibe tu hijo esa educación que tú le estás dando, que quizás es un poquito diferente a la que se espera en la sociedad donde, eh, sabes, que con la que crecimos totalmente diferente, tú estás haciendo algo un poquito diferente con él. Bueno, su reacción abrió los ojos y se sonrió así como que, o sea, no, ¿cómo que no o sea, no, es mi sueño, pero yo, no, pero es mi sueño, o sea, bueno, tendría que tener una nueva conversación con él al respecto, pero su reacción fue de asombro, así como que, wow, mi papá no necesita de mí, ¿ok? Yo creo que eso fue lo que yo vi en su mirada, mi papá no necesita de mí. Ahora bien, eh, ¿cómo ve la familia? Algunas de las cosas que yo trato de implementar no es fácil, porque algunas veces hay que argumentar cosas que sabemos que el trabajo dentro de la escuela, no, hay cosas que no se pueden explicar si no lo has vivido. Entonces, argumentar sin experiencia de lo que no has vivido en una reconstructiva, pues es un poco complicado.
Sin embargo, trato de argumentar dentro de lo que es, digamos, el sentido común, la lógica, ¿ok? Con mi esposa generalmente tenemos la conversación de lo que es la programación neurolingüística y justamente ella sabe lo que es la programación neurolingüística por su formación, ella es educadora, pero inclusive a veces tenemos conflicto porque no nos damos cuenta, el automático está allí y seguimos de largo. A mí me pasa, pero frenas en la esquina y te regresas, como dice uno. Por lo menos te diste cuenta, me pasé la calle, ok, voy a darle la vuelta a la calle, pero yo creo que darse cuenta ya es ganancia. Te oigo y me acordaba de algo que también decimos en la escuela, que no hay padres perfectos, ¿no? Que también ese querer ser perfecto es algo que es imposible, ¿no? Entonces, darse cuenta y poner conciencia y tener esa intención de dejar libres a los hijos es muchísimo. No sé si hay algo que quisieras compartirnos que no te hayamos preguntado o algún pensamiento que quieras dejar a nuestros oyentes sobre este tema. Una de las cosas que recientemente encontré, como les comenté un poco antes, es dejar de necesitar a mi papá afuera como papá, ¿ok? Cuando yo entendí que mi papá, yo creo que, wow, esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Cuando uno adulto se da cuenta de que tu papá es otro tú, otro adulto, y lo dejas de ver como padre y dejas de exigirle tanto que tú no me diste, que tú esto, que tú esto. Yo creo que cuando haces ese clic y empiezas a ver a tus padres como otro adulto o como otro niño que también, o sea, verlo como a tu hijo que va creciendo y tuvo experiencias que le marcaron, tuvo traumas, qué sé yo, tantas cosas, o no tuvo lo que realmente quería, qué sé yo, tantas cosas atrás. Yo creo que ese es el mayor cambio, Eva, que puede haber luego de pasar por las reconstructivas, que te das cuenta de que tu padre es otro adulto, es otra persona, es otro ser con sus miedos también, con sus amores, con sus experiencias, con sus sueños no cumplidos o con sus sueños cumplidos. Cuando empiezas a verlo eh, como otro adulto, yo creo que cambia la dinámica que puede haber con tu papá. Ojo, son nuestros padres, hay un respeto que, que más que respeto es una gratitud hacia ellos porque fue lo que nos tocó, fue nuestro campo de entrenamiento y de aprendizaje para la vida. Mucho de lo que yo soy es por lo que no me gustaba de mi papá y por lo que me gustaba de mi papá, al igual que mi mamá. Pero ahora lo veo ya como un adulto, me doy cuenta. Y lo acepto como adulto. Él es él y yo soy yo. Tanta razón tienes y yo creo que eso es respetarles a ellos y respetarse a uno mismo, dejar de ser niño, dejar de vivir por lo que esperan los demás y tomar la propia vida, que creo que es un camino que se dice rápido, pero que es todo un camino de crecimiento, porque a veces no es fácil y la cultura muchas veces se interpone con eso, como tú bien decías, ¿no? De que a veces no lo entienden los demás, ¿no? Yo creo, Hermes, que nos has compartido muchas cosas muy valiosas. No sé si Lorena tiene algún comentario o alguna pregunta más. Bueno, yo creo que está muy completo. Más bien me gustaría preguntarle a Hermes para aquellas personas que quieran saber más sobre este tema, que quieran conversar contigo, como coach, como facilitador de reconstructiva, dónde te pueden conseguir y también si tienes algún taller pronto. Sí, me pueden contactar a través de la página de la escuela, está en el directorio. Mi cuenta es @el farolero de la magia en Instagram, en TikTok también, el farolero de la magia. Estamos en 20, no recuerdo exactamente la fecha, el último fin de semana de noviembre vamos a tener un taller acá en la ciudad de Houston, en alrededor de Houston, no exactamente dentro del downtown, pero sí, digamos que en Houston. Es un taller de fin de semana de reconstructivas. Bueno, pues desearte lo mejor con ese taller, Hermes, y ya que has comentado sobre el directorio, recordarle a las personas que nos escuchan que pueden entrar en la web de reconstructiveschool.com y ahí encontrarán
todas las personas, miembros de la escuela y todos los eventos que se hacen alrededor del mundo. Bueno, gracias de nuevo, Hermes, un placer tenerte con nosotras. Gracias, Lorena, y gracias a todas las personas que nos escuchan. Déjennos sus preguntas, déjennos los temas que les gustaría que tratáramos. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.